Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. ¿Qué tal, gente? Chapá. Arrancamos esta nueva edición de este programa que te sigue mostrando y va a seguir recorriendo muchos kilómetros en nuestro querido Paraguay. Bro, de bárbaro. Esta mañana tenemos 2 grados. Bro, lentos y Paraguay. Así que estamos de vuelta en un lugar maravilloso, un lugar que nos recuerda nuestra historia, nos recuerda nuestro pasado, y el ferrocarril, el presidente Carlos Antonio López, que está aquí en la bella ciudad de Zapucay. Acompáñame y vamos a subirnos a este recorrido espectacular. Museo y Talleres Zapucay, Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima, primera y segunda clase, como lo había en aquella época. Ustedes están sentados en primera clase aquí por las pantallas de Telefuturo y nosotros felices de poder mostrarte este bello lugar. Ya sabes, de bárbaro. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta, no hace falta. En esta fresca mañana ya damos la bienvenida a Rosa, que va a ser nuestra guía de este hermoso lugar de Zapucay. Así que Rosa, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos a ustedes a los talleres y museos de Zapucay. Estamos aquí en la entrada misma, donde los personales de aquella época marcaban su entrada y su salida a sus trabajos, que eran aquí en el taller mismo. Los diferentes funcionarios, ya sean de la parte de tornería, fundición, herrería, mecánica, entre otras cosas. Nos remontamos aproximadamente al año 1900, así que acompáñame. Sí. Vamos a ingresar a la zona de marcación, a la famosa marcación. Hay que marcar la tarjeta. Hay tantos números, del 1 al 143 tenemos, ¿verdad? Qué sé yo. Agarro el 83, que era mi número de casco en la Cimefor. F. Baez, mayo de 1982. Digamos, yo tenía 1 año. Marcaba su tarjeta. Nos vamos al 33. Ah, de Cristo. Mayo del 82, de vuelta. Tenemos R. Rojas y su tarjeta. Y así arranca este recorrido desde el lugar donde marcaban su tarjeta. Por supuesto, después ingresamos. Vamos.
Rosa Pessoa nos da la cálida bienvenida y arranca este recorrido. Asimismo, aquí inicia lo que es el tour guiado aquí en la parte del museo y el taller. Iniciamos prácticamente poniéndonos unos cascos cada uno y posteriormente ir ingresando a lo que es el taller. ¿Ahí? Sí, ahí mismo. ¿Vos? ¿A tu casco? El problema con vos es que no le entra ningún casco. Vamos a darle uno. Acá tu chala tipo. Para vos en el último hay que poner. Tipo el cinto en el último. ¿Quedó bien? Súper. André. A mí no me va a entrar. Probar. Chicos. Nos explicaba Rosa que el color del casco blanco era de los funcionarios. Color de... Tenemos algunos de los funcionarios. ¿Es de los funcionarios, verdad? De los funcionarios, no. del jefe. Del jefe. Este es del jefe. Bueno, ¿y cuándo se cobra sueldo acá? Ya tengo el casco del jefe. El jefe tiene Mira, que pagar. pirela hipotaina. Del casco del jefe. Casco del jefe. Así que, cuidado usted. Cuidado ustedes dos que están con el jefe. Queremos cobrar. Aumento ya me pide. Bueno, Rosa, nos quedamos a tu cargo. Bienvenida, aplausos. Arrancan los trabajos en este taller. Alrededor de los años 1894. Y funcionó hasta los años 2000, alrededor de ese año. Con respecto a lo que fue el inicio y el fin, ¿por qué terminan los trabajos en el taller? Y terminan porque ya no podían ser solventados. El servicio de trenes a vapor ya pasó a ser un servicio muy costoso para lo que es el servicio a nivel país y tuvo que parar por esa razón. No se pudo más solventar ese servicio. ¿Este taller en qué año se restauró? ¿En qué año se dejó así el lindo para que las personas puedan venir a visitar? En el año 2011, desde ya funciona como un museo. Se suele hacer el funcionamiento de las calderas para demostración también a los turistas una vez al mes. Así que vamos a volver para la demostración de la caldera. En algún momento. Cada polea y correa está sujeta a lo que es la maquinaria que funcionaban en aquella época a vapor. A vapor siempre. A vapor. Funcionamiento a vapor. Las maquinarias son de procedencia inglesa. Toda la infraestructura fue montada por ingleses. ¿Un promedio de cuántos turistas suelen visitar este taller? Y cada semana solemos cerrar con 200 o 100 visitas, dependiendo de la temporada. Ahora estamos en una temporada medio baja, por el frío mismo disminuyen las visitas, Sí. por esa razón. Y solemos tener más visitas de estudiantes, de Asunción y de Ciudad del Este. Prácticamente el 95% de nuestras visitas son de paraguayos. El 5% es un tanto de extranjeros, pero muy bajo. Son más personas de por aquí los que vienen, o sea, a nivel país. Las personas que vienen por primera vez a conocer esto, ¿cuál es la impresión que más te llamó la atención de algún visitante? Y bueno, algunos vienen con la intención de ver el tren. Quieren ver funcionar el tren. Sí. Y subirse, tocar, y sentir lo que alguna vez fue el servicio que fuimos prácticamente los primeros países, el primer país, casi los primeros países en tener un servicio de trenes a vapor. Sí. Y revivir un poco lo que fue eso en aquella época. Más sentimental, una visita más sentimental, vamos a decir. Qué lindo. Acá se explica exactamente todo lo que es el tren, ¿verdad? Si podemos acercarnos, Gus. Tenemos la entrada de vapor a los cilindros, que es esta, ¿verdad? Salida de vapor de los cilindros, boquilla de escape, soplador, mira, primera vez que entiendo algo así. Todo esto está dentro de la chimenea. Tubos de admisión, los cilindros, el tanque de agua, tubos de calefacción, la famosa caja de humo que es la chimenea, ¿verdad? Válvula de seguridad, domo, válvula de regulador, placa tubular, los tirantes. Y acá donde explican
Que estos vinieron de Inglaterra, 1910. Y prácticamente las locomotoras venían desarmadas, y acá se armaban. Se armaban Ellos acá. enviaban las piezas O sea, por completas. placas, venían por placas y se Sí. ensamblaba en Zapucay. Sí, y esta es la 53 y esta es la 102. Estas que están acá. De la que estábamos hablando. Sí, estas dos. Estábamos hablando con Rosa y le consultaba en aquella época, ¿verdad? En el 1900, cuál era el recorrido clásico, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se buscaba, ¿verdad? Y era ir de Zapucay a Encarnación. Sí, era el trayecto que más se utilizaba capaz en aquella época. Un servicio más o menos largo también en aquella época porque no existían otros vehículos. ni ¿En transporte. cuánto más o menos se hacía de Zapucay a Encarnación? Y podría ser mediodía o más. Porque el trayecto de Asunción a Encarnación duraba prácticamente un día completo. Era de 7 de la mañana salir y llegar a las 7 de la tarde. Si no es más el servicio. Era un servicio no muy rápido, pero era seguro. Era lo más seguro en aquella época. La carga, ¿qué es lo que se transportaba? Y granos. También se lleva a transportar pomelo, animales, todo lo que se intentaba llevar a la capital o hacia Encarnación. Era un servicio prácticamente también de carga pesada y también de pasajeros el servicio. Pero en su mayoría pasajeros. Pasajeros. Habían las locomotoras que eran de pasajeros y de cargas. Ya en los últimos tiempos la locomotora se utilizó para los dos servicios ya a la par por el bajo uso que ya se le daba. Se inició como se inició para pasajeros y como fue mermando eso, se metió el tema carga Los dos al mismo tiempo. al mismo tiempo. Sí. Pero inicialmente era solo para pasajeros. Para pasajeros, una locomotora y otra locomotora para cargas. Dividido. Había dos locomotoras, una para carga y otra para pasajeros. ¿Y con cuántas locomotoras se cerró este lugar? Y prácticamente con pocas ya. Aquí tenemos 7, son las que quedan, pero de las 7 solamente una puede funcionar. ¿Cuál es la que está funcionando? La que puede funcionar otra vez es la que está afuera. Que es la que indica el cartel que va a Encarnación. Es el nombre de nombre Encarnación, es el nombre que se le daba. A cada locomotora se le daba un nombre. Este es Asunción, el que está afuera es Encarnación. Sí. También había la locomotora, estos ya no tienen, la locomotora Zapucay, que está en la estación central. Estaba la locomotora Paraguarí. Generalmente se le daba un nombre a cada locomotora y era el nombre de la estación. Recientemente nos encontramos con un señor visitante también. ¿Su nombre, señor? Gaspar Bavera Cárdenas. Hijo de... Don Carlos Bavera, que fue encargado de la sección fundición acá del taller. Y acá está Y- tu papá. No, lo estoy buscando, por ahí si encuentro la foto de él. Y yo soy primo hermano del señor Juan Elías Bavera, que fue uno de los jefes del ferrocarril también. ¿En qué año tu papá trabajaba acá? Y mira, estamos hablando de cuando yo tenía 12 años. Y él... Y ahora tengo 65, son 53 años más o menos. Que él era funcionario, se jubiló acá y falleció, por desgracia, muy jovencito. ¿Qué recordás de tu papá en aquella época, en este lugar? No, y era muy amigo de los jefes, de los ingleses, cuando eran. En ese interín era que mataron a uno de los jefes de acá. ¿Qué se siente venir? Y una gran A tu emoción. taller. Vine con mi hija y mi hijo a visitar. ¿Llegaste a venir cuando tu papá trabajaba? Sí, yo le ¿Cómo traía, era? yo le traía el almuerzo acá a mi La padre. vianda. Sí, la vianda. ¿Son de Zapucay ustedes? Sí, somos Zapucay. ¿Y qué recordás de los ingleses? ¿Cómo eran ellos? Y eran muy buenas personas, todos los jefes, muy queridos eran. Especialmente uno de mis padres, el señor Foster, que me acuerdo que mi papá lloró cuando le mató. Eran las 11 de la mañana y empezaron a sonar los pitos acá del ferrocarril. Un incidente que tuvo con un personal. Y ahí se produce Se produjo el hecho, el triste hecho. donde un paraguayo tuvo el problema con su con el jefe inglés. Parece que cuestiones de trabajo, ¿no? Bueno, acá está la hija.
que nos va a contar alguna historia que te contaba tu papá hoy y que seguro vos vas a seguir contando, ¿verdad? Claro, o sea, a mí me emociona porque yo vengo papá y, y me cuenta siempre lo de mi abuelo y las veces que yo venía al almacén y que la familia inglesa les daba yo fiado y que anotaba. Foster, La familia Foster. Foster. Y nada, y me emociona no saber que la villa inglesa, todo, mirar las casas antiguas y todo lo que pasaron ellos y lo que pasó mi abuelo y ser parte de la historia me emociona muchísimo. Y nada. Y ahora estamos viniendo, hoy justo nos encontramos porque era el cumpleaños de mi tía, ¿verdad? Que Antonia Bavera, que está acá. Sí. Y vinimos a visitarle y dijimos, vamos papá, vamos, tenemos que ver dónde trabajó abuelo y no con eso, ¿verdad? Justamente nosotros queremos empezar, ¿verdad? Queremos empezar con algo, queremos mostrar todo. Hay muchas veces que nos pasa que queremos estar en muchos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Pero hoy es el turno de Zapucay y estamos felices de poder compartir contigo, con tu papá, con la familia Bavera que formó parte de la historia de este lugar. Y me interesa mucho saber más de los ingleses, ¿verdad? Porque todos hablan muy bien de ellos, ¿verdad? Se les recuerda con mucho cariño. Sí, cómo no, los ingleses fueron muy buenas personas. Estaba el señor Churchill y yo lo que me acuerdo mucho es del señor Federico Foster, que lastimosamente terminó mal, ¿no es cierto? Pero porque en ese interín era mi papá que estaba encargado de la sección fundición y yo venía muchas veces, o sea, todos los días prácticamente venía para traer a la vianda a mi papá y a mis hermanos, o sea, dos de mi hermano y mi papá que trabajaban. Papi, y vos contaste también Y que... mi papá era, mi hermano era tornero y mi papá era la sección fundición y el otro estaba encargado de almacenes también. Que ellos hacían, vos contabas también que los ingleses hacían tipo competencia de quién tenía el jardín más lindo. ¿Te acuerdas que me contaste eso? Que sí. Tenían sus jardines y que ellos hacían Y la acá competencia. todo el barrio inglés que después se llama Villa Ferroviaria, ¿no es cierto? Se cambió de nombre, pero antes era el barrio inglés. Así se... Eran de cuidar mucho el jardín. El jardín y que llegaba la primavera y ellos hacían la competencia de quién tenía el jardín más lindo. Bueno. Sí. ¿Hay alguien más que hace eso acá? O de repente vos podés empezar de vuelta. Claro, Imagínate si vos empezás de vuelta con eso que ocurría en aquella época, ¿verdad? Que los ingleses competían quién tenía el patio más lindo. El patio, sí. Acá todo en esa sesión. Y tenemos el Club Talleres Atlético, que fue uno de los primeros que tuvo iluminación, ¿no es cierto? Iluminación eléctrica, porque acá se construyó eso. Acá prácticamente la luz vino antes de Itaipú acá, porque se hizo a base de los ingleses, construyeron todo eso. ¿Tu nombre? Adriana. Adriana Bavera. Sí. ¿Casada? Soltera, sí. ¿Hijos? No, sin hijos, soltera, sí. Bueno, el soltera. próximo, ¿qué es lo primero que le vas a contar a tu hijo, a tu hija? Que mi abuelo trabajó en el taller. Que tu abuelo trabaja. No. Ella es muy sensible, ella es muy... No, pero, Esa. no, pero es la emoción que se siente, o sea, que sentir vos, tu no familia. No es poca cosa decir eso. No, totalmente. Shemo pirimba. Shemo pirimba. Y no, y pues le dije, de hecho, tenemos que traerla acá a mi tía tiene nietos también, papá. O sea, que son los hijos de mi hermano, y le digo, tenemos que ya llevarle, tiene que conocer. Y esta es la mejor forma de que la historia continúe. Lo que vos estás haciendo. Sí. Realmente. Así que te felicito y te agradezco por tu tiempo, Adri, por darnos estos minutos, y al señor Bavera también muchas gracias. Un placer. Un placer. Y que disfruten, ¿verdad? Que disfruten de Ahora vamos a visitar de su historia. otra mi hermana Antonia Bavera, que mañana cumpleaños y Sí, estamos hoy es festejando eso. vamos a festejar. ¿Y a qué hora más o menos el festejo? A las 12 acá, Ahora acá. a 1 kilómetro de acá nomás. ¿Dónde es tu casa? A 1 kilómetro de acá nomás. 1 kilómetro. ¿Y ahora empieza el festejo? Sí, ahora seguro que ya ahora empezó. Y vamos, yo soy Viajado. buena a saber. De hacer mandioca, sopa. Ahí va a ver.
momento le estamos siguiendo a Adri, que nos dice que va a contarnos más historias y nos invita a su casa, así que estamos felices de poder ir a comer. No, mentira. Estamos felices de que la gente nos abra las puertas de su casa, imagínate, del Museo del Ferrocarril, irnos a la casa de una familia que el abuelo, el papá, los tíos trabajaron con los ingleses. Entonces, que ustedes sepan más también de la historia de una familia que trabajó con los ingleses aquí en Zapucay, en la estación de tren. ¿Qué tal? Señor, Esta es la casa paterna, nuestra casa, que la casa de mis padres, que construyó mis padres. Acá. Pero ahora un nieto está habitando acá. En esta casa. está viviendo ahí. Sí. Tu papá de acá se iba a la estación de señor, Pirayú. todos los días. No, era de Zapucay. Perdón, a la de Zapucay. Sí, de acá se iba a la se iba estación de trabajar, Zapucay. sí, todos los días. Y yo a las 7 la llevaba a su vida. Adri va a ser guía personalizada. Guía, pero voy a hacer todo lo posible. Mi guía. Ahora estamos llegando a la casa de la tía de Adri. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a la cumpleañera, Aina. Esa es mi hermana. Esa es mi hermana. ¿Cómo se llama? Mi también. Terebu aiteke, terebu aiteke, donde araguajero, terebu aiteke. Mael y Zapá, el programa Mael y Zapá. Por todos lados. Sí, ahora Hay caldo abá, hay sopa, hay de todo. Bueno, ya recoina la menú. Caldo abá, sopa. ¿Veis? Asada a la estaca. Asada a la estaca. Salada de poroto. De arroz de papa. Ese es para el poroto para Chipaguazura tenemos. No me conoce más mi hermana. No le conocía a mi hermana. Y anoche le enseñó para Pedrito. ¿Vos años le moté? 73 era moco. ¿Vos? 73. Ah, de mi tanque. No. ¿Tiene hijas será para regalar? Pero tengo 11 Muchas hijas. 9 hijas. 9 hijas. 9 se me murió muy fuerte. Llegó a Mendama. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tranquilo, va? Así estamos compartiendo con la familia Bavera un cumpleaños como se celebra en nuestro país. Con los familiares, el calor del hogar se siente. Y acá la comida sobra todo. Vamos a ver lo que están cocinando, después vamos a hablar un poco más de la historia de lo que es Zapucay y seguimos nuestro recorrido del día de hoy. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, de lujo.
Maravilla. Disfrutando por Zapucay. Sí, disfrutando más la actividad, Ina. Tranquilo, pa. Un poquito de pomelo con el fuerte I. El apetito. Sí, ya, domingo. Domingo. A ver, al cerro. No, vamos a irnos a la casa de Don Miguel. Delfín. Perdón, Delfín López. Delfín López. Delfín López. Hasta. Y. ¿Conoce ya? Sí, ahora nos estamos yendo. Y vamos a seguir recorriendo. Bien. Vale, suerte. Gracias. Pórtense bien. Siempre nos portamos bien. Como siempre. ¿Qué tal, Delfín? ¿Cómo te va? Tranquilo, pa. Tranquilo, amigo. Te tiramos un poquitito tu mandarina. Yo te pillé. Obvio. No sé la docena, pero ¿qué tal? Gustavo, Santi. ¿De dónde vivían ustedes? Claudio, vos ya le conocés. Andrea. ¿Qué tal? Bueno, nos comentaron, don Delfín, que vos fuiste el último encargado de la época del taller del ferrocarril. Y así es. El último jefe de los talleres de Zapucay. Déjame tocarte, déjame un abrazo. Recién nomás estuve llegando, estuve trabajando. No, recién nomás llegamos de ahí de Arroyo Pona y mi hijo tiene un piquete ahí y está el alambrado, fuimos a... Te estaba ayudando. Yo te sigo, don Delfín, donde vos me digas. Vení acá. Permiso. Ahí está. Tengo mi barba un poco... No, yo también, mira. Hola, señora. ¿Cómo estamos? Todo bien, permiso. Bien. Baixa, doña. Llámame la programa. Sí, y pues haré vea esa voy ahí, Napoli. Santa Elena. Santa Elena. Santa Elena, Tobatí. Sí. Permiso, señora. Sí, ¿quiere entrar acá? Acá no, Delfín. Acá está súper bien. Tengo mi trencito también. Trencito, vamos. Mira. Estoy lleno de telaraña ahora. No sé, está sucio nomás, que me regalaron cuando salí del ferrocarril. ¿Se puede ver? Sí, 33 años trabajé. ¿Y qué es lo más lindo que recordás de aquella época, don Delfín? Y de aquella época ninguno que había los trenes, que nosotros decimos pasajeros, y hay de carga también, que los pasajeros, aquí por ejemplo vendía agua, chipa, empanada, todo se vendía. Y ahora yo pienso que falta otra vez reactivar por lo menos el ferrocarril otra vez, porque... Te pregunto, don Delfín, y respondeme con mucha sinceridad. ¿Vos crees que se puede llegar a reactivar el ferrocarril acá en Zapucay? Y se puede, hay una locomotora y uno nomás ya. Un ejemplo te pongo, sí, ¿verdad? Sí. Se reactiva hoy. Sí. ¿Hasta dónde yo me voy de Zapucay? ¿Hasta dónde me voy? Que hay vía y yo sé ahora, que podemos llevar. Por ejemplo, de estos lados, por ejemplo, la ruta, el asfaltado, que hay parte que ya agarró. Felipe de Cardoso y eso, de Cuadril, ya jodido ya. Ya no hay más vía. Sí, y se puede reactivar haciendo otra vez el trabajo. Se puede hacer de vuelta el trabajo de la vía. Acá, por ejemplo, desde Paraguarí hasta Zapucay, o Cerro León, Pirayú, y eso puede ser todavía. Y ese puede ser una ruta turística súper interesante. Sí, exactamente. Este es el famoso asado a la estaca. Más rico que hay. Con raja. Fuego lento, ¿en cuánto más o menos, jefe, este va a estar? Dentro de 3 horas por allá. 3 horas. Sí. El famoso fuego lento. Sí. ¿A qué hora empezaste con esto? A las 9:30 por ahí. 9:30, Ñepurú. Sí.
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. Y sí, vamos, casi 5 horas. Casi 5 horas de cocción de la carne. Y allá tenemos la sopa. Sí, la sopa. Buen día. Está bueno, ¿escucha la música? Está buena. Eso, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, La sopa. la hoja de la banana. ¿Por qué siempre se pone la hoja de la banana así en la base? Por la asadera. Para que no se pegue por la asadera. ¿Y cuál ya está para cargar? Voy a cargar. Ya estamos cargando. ¿Eh? No, acá quiere cargar él. Ah, ¿vos querés cargar? Sí, acá ven. Ahí está. ¿Cuál se puede cargar? Este ya se puede cargar. Dale. Mucho queso Paraguay. Sí. ¡Ah! Dale. Ahí está. Dale, papá. Dale. Mi propiedad privada. A mirarte con ansia. Está ya, papá. Ya está, este, ¿verdad? Ah. Sin apuro. Bueno, ¿dónde voy a llevar ese? Yo voy a llevar. Vamos. Se llama Bota. Dema, bota. Se llama Bota. Rúa, ve. Dale. Vamos a una gata, va. Allá en el fondo. Al Tatacuá. Al Tatacuá directo. Buen día, buen día. Hola. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Verdad que sí, vos? Bien también. ¿Vas a meter? Uno. Mejor al verte. ¿Verdad que sí? Ya. ¿De verdad que te saco? Oh, qué bueno que está ya él y aquellos lados. No va a poder mirar. Entra mejor luz ahí. Niño, ya está, ya sacaron. Vamos acá. No, espera. ¿Eh? Tirate la bandeja. La bandeja tenés que estirar, Sí, papá, con yo eso. sé. ¡Cuago! Ah, bueno. Ok, ese no. El otro que está allá en el fondo. No hace falta todavía. Beso, Dale, tío bicho. abrazale y dale Beso, beso. Dale beso. Ah. Ay. ¿No te querés ir conmigo? Siempre le demos la tele. No. No te querés ¿Te ir. quieres quedar nomás acá? Sí, con la familia. Está bien. Los yuyeguita. Jaha, mudes allá. Ya pega yuyeguita. Bueno, listo. Gracias, señora. Oye, que come toda la sopa de mí. Vamos ya. Acá está. Tráele otra vez, tráele. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo andamos? Siempre. Es posible, ¿a qué? Atendé, caro. Demasiado churro, ¿cómo te va? Bien, pues fuimos a la C. ¿Cómo andamos, don Pedro? Pero bien, 60 metros adelante. 60 metros adelante. ¿Ve ahí por ahí? Claro. Qué gusto que nos puedas recibir en tu casa y puedas saludarle a las personas y hablar de todo lo que hiciste. Acá está tu hija. Sí, Eva Barbosa. Eva Barbosa. Bueno, para nosotros es un placer Igualmente que para nos nosotros. reciban en su casa. Pero no es una cosa casual. Para todos los amigos está abierto el portón, la casa, y por lo menos la alegría entre los vivientes dentro de este hogar. Familia de artistas. Sí. Tu hermano Agustín Barbosa. Sí. Escribiste canciones hermosas para tantas personas, para tantos artistas. Sí, y para el pueblo. Y para el pueblo. La Puinja de Ñón, con Éramos,
Don Pedro, ¿cuál de las canciones que escribiste recordás siempre? Y bueno... Una que siempre recordás. Y especialmente tapuinjaeño y ahí con éramos y con éramos. Ya ponen la pista pese ajo. Yo jugué más en que más juego. Ella anduvo una amor de tipo ni al corazón. Con éramos mañana. Una oferta de cariño siempre hay que ofrecer, pues. Porque la gallón con su gente voy cerrado. ¿Qué le dice don Pedro Barbosa a los jóvenes? ¿Cuál es el mensaje que querés dejarle a los jóvenes? Artistas jóvenes, luchadores, como vos. Bueno, y la encomendación es que se sacrifiquen y que haga cosas nuevas para el presente y la posteridad. Me parece. Dejar una huella. Sí, y un recuerdo. Eso es lo que sería lo más factible y más urgente de encomendar. ¿Y qué recordás con tu hermano Agustín Barbosa? ¿Qué recuerdos tenés con él? Y el recuerdo que tenemos es que me grabó también él después de Paraná, tapuinjaeño. Y después ahí éramos. Yo soy Rubén Bogado. Actualmente hace 5 años que estoy como encargado de la parte de talleres y museos. Pero sí que yo me inicié en este taller. Yo me inicié en el año 81, ya llevo aproximadamente 35 años acá dentro de los talleres. Gracias al sistema de agua que nosotros tenemos, es que mucha gente se pregunta del por qué vinieron a instalarse acá en Zapucay, ¿verdad? Siendo un pueblo tan chiquito. ¿Por qué no en otro lugar? Anteriormente no había electricidad. Entonces ellos optaron por el sistema de agua corriente que acá hasta hoy nos llega, pero por gravedad. Viene aproximadamente de 220 metros de altura. Se llegó a utilizar cañería 2.640 metros lineales de caños de hierro, desde la naciente hasta llegar al tanque de distribución, que es la que sirve para que le alimente a las calderas. Porque para hacer de forma lineal, eso no es fácil. No es fácil porque teniendo en cuenta por la gravedad, porque en parte viene en forma aérea, subterránea, hasta subir al tanque de distribución, que es de 250.000 litros. Porque teniendo en cuenta de que cada caldera aproximadamente cuenta con 205 tubos de hierro, las calderas. Porque de lo contrario se corroe fácilmente los caños. No soportan. Agua, todo. Y sí, porque y ya en esa época también los ingleses ya tenían su agua corriente acá, por eso que Zapucay fue el primero en contar con materias primas, que es el agua y la electricidad. Ya en esa época ellos ya tenían, hasta agua caliente ya tenían los ingleses en sus viviendas. Este es el primer taller del ferrocarril de América del Sur. Imagínate. Sí, cosa que ya ni siquiera en otras naciones lo mantienen. Acá se fabricaba todas las piezas, ya sea para locomotoras, vagones, tender, guinche, mesa giratoria, báscula, todo se fabricaba acá. La palabra Zapucay viene de un cacique yariguá que tenía una chica hermosa, una hija hermosa, y lo tenían como prisionero a una persona, y llegó a enamorarse la chica por el prisionero y no le gustó al cacique yariguá. Dice que con una lanza le tuvo que
explotarle el ojo. Con un hierro caliente le explotaban el ojo. Y por eso que de ahí nació el nombre de Zapucay, que quiere decir Esa o Pu a Ocay. En el momento que lo explotaron con el hierro caliente, entonces empezó a gritar el tipo. Y de ahí que nació el nombre de Zapucay, Esa o Pu Ocay. Bianca, Labia, ahí está saliendo ya por Telefuturo. ¿Por qué no te despertaste? Mira lo que te perdiste. Mira, Bianca, lo que te perdiste. Este lugar único. ¿Cómo, Bianca? No, pues, Bianca. ¡A la gana! No podés. Gracias. Chao, chao. Gracias. Con los presentes de cumpleaños la señora doña Antonia, que hoy está de parabienes, cumple un año más de vida. Saludar a los presentes, a los amigos que nos honran con su presencia. Les saludamos a Bicho Rivero y a toda la producción que están presentes. Vaya un saludo muy pero muy especial, ¿eh? Es pedido de la cumpleañera. Una rica selección de música del litoral para ustedes. Selección de chamamé. Seguimos así, compartiendo y complaciendo pedido a la cumpleañera. Seguimos. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¿Qué allá? Yo no creo que la chamamé de Tejada. A doña Antonia. Dulce canto tiene tu recuerdo, merecidita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Chao, vecino, lo que está destinada la agrupación Luna, para los grandes amigos. Vamos, seguimos. Tiene 22 hijos. Pedro Barbosa. 22. Sí, de 12 madres distintas. Y la única inspirada soy yo. Por eso que vive conmigo, porque yo soy igualita a él. Bohemia. Cierto, sí. 22 hijos, señor. Sí. No, yo no tengo ningún hijo. Las mujeres lo que tienen hijos. Y hasta ahora tiene, ahora tiene una burrerita. Siempre tuvo ese humor. No, o sea, todo esto es limpia. Se levanta a las 4 de la mañana limpia todo. Riega las plantas. No sabe lo que es. Y come todas las comidas típicas. Quiero leer ahora una pequeña biografía para que entiendan la magnitud de este hombre y su legado. Don Pedro Barbosa nació en Asunción un 23 de octubre del año 1924. Yo soy el 16 de octubre. Ah, sí. Sí, somos de octubre. Hijo de don Alberto Barbosa y doña Pabla Rojas. Desde muy temprana edad se inclinó hacia la música conjuntamente con su hermano Agustín Barbosa, llegando a ser profesor de música, excelente intérprete de la guitarra, violín, flauta y piano. Su primera obra musical fue
Tapui Jaeño. Tapui Jaeño. Exactamente. En letra y música grabada en Buenos Aires por el afamado director de orquesta Juan Escobar con la voz de Agustín Barbosa en el año 1949. Luego llevó al disco el conocido Luis Alberto del Paraná con su trío Los Paraguayos recorriendo de esta manera todo el mundo. Y esta última palabra de esta breve biografía, digo breve porque este señor tiene una biografía mucho más extensa. Así mismo. Y vamos a estar tardes y tardes compartiendo, pero reliquia es esto que nosotros vamos a conservar Sí. y vamos a guardar con mucho cariño. Y vamos a escuchar y vamos a publicar. Sí, muchas gracias. Así que Yo Eva, estoy muy don agradecido Pedro, por eso. Porque siempre es una donaidad de amistad, de amor, no tan solo al autor, sino a la música. a la música Y ahí paraguaya. ya alcanza el autor también. Sí. ¿Cuántos años, don Pedro? 92. 92. Lento. Bueno, y cerrando este momento para nosotros emotivo, Sí. ¿Dónde están viniendo? ¿Qué? de Asunción estamos viniendo. Asunción. Ah. Y esto va a quedar, como siempre digo, para la eternidad. Y este aplauso es para don Pedro y para su hija Eva. Gracias. Barbosa. Muchas gracias por recibirnos y que tu música Y siga depende- vigente siempre. Y nosotros vamos a hacer de que eso siga. Depende por los intérpretes y la buena voluntad de los jóvenes como ustedes, y ojalá que no se termine acá. Que vuelvan otra vez. Taupeixa. 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 Él es guaraniólogo. Muchas Estudió 11 años con los indígenas para aprender el guaraní, pero el guaraní tradicional. Oye, en José y se temita que una ponga eca y te bolero y se anda llenando de yuru. Ayuña tate. Pero y me va la puja Muchas gracias. Ese tapuija yo le dediqué a mi madre. Y por eso tiene mucha suerte, tanto tiempo que Agustín nos abandonó. Y era nuestro padre, y entre hijo y hermano. Bueno, y así estamos culminando otra edición. En esta ocasión Zapucay nos recibe con los brazos abiertos. Zapucay nos muestra a su gente, Zapucay nos muestra su historia, nos muestra su cultura, los trenes, el Mariscal López y tanta gente patriota que formó parte de este lugar. Y nosotros queremos seguir mostrándote más lugares del Paraguay, queremos que nos sigas acompañando en cada kilómetro, porque lo hacemos realmente, hacemos este programa con el corazón y estamos felices de que vos puedas ser parte de Mbaí Chapá. Gracias por estar del otro lado.